Sí, ok, ya está. Entonces, hoy comenzamos, o más bien dicho, continuamos con el capítulo 12, ¿ya? Y vamos a ver cómo avanzamos, ¿sí? En general, habíamos visto que desde el capítulo 11 de Marcos, ¿no es cierto? Al final, el capítulo 11, después de, digamos, todo este relato que vamos mediante a ver ahora, y recapitulando un poco del capítulo desde el 11, el 12 y lo que hemos visto, pues estamos en la semana o en los días en los que el Señor Jesús estaría llegando a Jerusalén previo a entregar su vida, ¿cierto? Entonces, como para hacer un recorderis nomás, el día que llega justamente en la celebración, le reciben con palmas, con todo lo demás, al son de bendito el que viene al nombre del Señor, recitando el Salmo 118 y todo lo demás, ¿no es cierto? Llega al templo y no lo purifica, sino que más bien detiene su obra, precisamente anunciando que ese servicio iba a quedar obsoleto, ¿cierto? Paralelamente eso, según nos cuenta Marcos, pasa lo de la higuera, ¿cierto? Que maldice la higuera, que es un símil de lo que le iba a pasar al templo, que se iba a secar y no iba a dar ya no iba a funcionar como venía funcionando, porque no había cumplido su función, ¿no es cierto? Y después de eso, vuelve a ir al otro día el Señor al templo y se enfrenta con un montón de gente que le comienza a increpar. La primera increpación, o sí, el primer confrontamiento, la primera controversia que tiene es con los escribas, fariseos y principales que le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, ¿cierto? Y él les hace y comienza a demostrar su estrategia, digamos, ante estas preguntas, que es básicamente decir, primero tú me respondes una cosa y después yo te respondo lo que me preguntaste, ¿cierto? Y él les pregunta que el bautismo de Juan era de los hombres, no les saben responder, yo tampoco les digo con qué autoridad. Sin embargo, después cuenta la parábola esta del dueño de la viña, y en pocas palabras y en realidad les termina diciendo, lo hago con la autoridad de Dios, si se quiere, que no es otro que él mismo, ¿cierto? Después de eso le preguntan este tema de si damos o no damos tributo al César. Y él concluye diciendo, devuelvan, devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la anterior semana vimos el tema este de la resurrección que le preguntan los saduceos, ¿no es cierto? Que le preguntan de cómo se da todo esto y llegamos pues a algunas conclusiones, ¿no es cierto? Ahora, las dos digamos, partes que quisiera que podamos ver ahora es lo que de alguna manera, como tantas veces lo hemos dicho, no es nuevo para nosotros, ¿ya? Porque mínimo aquí tenemos cuántos, 2, 3 años de cristianos del que menos, de ahí para arriba, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, quiero decir así de manera objetiva, en los primeros años ya se aprende estas cosas, al menos de pasar, ¿cierto? O sea, no es realmente nuevísimo para nosotros, novísimo para nosotros, ya se tiene una base. Así que, en términos generales, de este segundo pasaje que vemos, que es de este tema de los principales mandamientos, ¿no es cierto? Le pregunta a un escriba al Señor Jesús que cuáles son los primeros cuál es el principal mandamiento, y el Señor responde que amar al Señor y amar al prójimo, ¿no es cierto? Y termina con la conclusión, según Marcos, de que no estás lejos, ¿cierto? Que le ha respondido bien, no estás lejos. Y después pregunta el Señor el Señor Jesús pregunta esta pregunta, quiero decir, respecto de que les pone una pregunta muy complicada de que cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David, si en el Salmo el David le dice Señor al Mesías, ¿no es cierto? Concluye así. Entonces, mucho se ha hablado de esto, ¿ya? Lo que quiero y lo que siempre me interesa es que podamos, digamos, tener en cuenta que la Biblia se puede estudiar de muchas maneras, ¿ya? Y lo que me he dado cuenta es que a veces ceñirse solo a una forma de estudio puede tener muchas virtudes, pero cuando solo se hace de una manera, se pierde muchas otras cosas, ¿ya? Que depende mucho de la oración. Y dado que de alguna manera nosotros de esto, y de alguna manera ya lo hemos visto, conviene pues hacer un estudio de manera diferente, de una manera un poco más integral. Y como les decía, la pregunta o todo esto, lo que desencadena todo esto, ¿qué es? ¿Qué desencadena todo esto, este episodio aquí? ¿Qué desencadena? ¿Qué evento desencadena? La persecución. No. ¿Qué evento desencadena todo esto? ¿A partir de qué es que el Señor le comienzan a preguntar y tal? Lo que entró, ¿Qué? de que lo que entró a Jerusalén y fue aclamado. Ajá, y volteó las mesas. O sea, el voltear de las mesas. Eso es lo que detona que al Señor Jesús le comiencen a ver las posturas, por así decirlo. Comienzan a ver hasta lo ínfimo, ¿no?
que en pocas palabras lo que quieren ver es qué tan legítima, por un lado, ellos vista humana, qué tan legítima es la enseñanza que él tiene, para de alguna manera desacreditarle como falso maestro y tener una ocasión de acusarle y poder matarlo legalmente. Entonces, fíjense ustedes que ha tenido ya algunos enfrentamientos y el señor ha salido victorioso, salido invicto, sale dando clases incluso, ¿cierto? Ahora, fíjense ustedes, el asunto es que estos pasajes, ¿ya? Fuera de ser, y eso es lo que les decía, hasta ahora hemos visto estos pasajes uno por uno, centrándonos en la cosa. Pero a la vez que vamos a hacer esto, quisiera que traigamos a la mente todo lo que hemos visto en las veces anteriores. Porque si ustedes se dan cuenta, además, digamos, además de lo de voltear las mesas, lo que de todo les decía eso es la pregunta de ¿con qué autoridad haces esto? ¿No es cierto? Y nosotros ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Pero el asunto es que aquí se van entretejiendo estas conversaciones que va teniendo el Señor Jesús, ya unas con otras, y va dando la respuesta. Al final de todo, el Señor Jesús va a terminar precisamente con una comparativa entre dos formas de entender la palabra, básicamente, que es entre la de los publicanos y la de la viuda. Y con eso se sella todo ese pasaje. Entonces, fíjense, todo lo que hemos venido viendo se sella con eso, de una manera pero magistral, ¿sí? De tal manera que el escritor de Marcos, o el que estaba redactando esto, Dios le inspiró para que lo haga de esta manera, ¿sí? Vale la pena decir, estos pasajes que vamos a leer ahora de cuál es el principal mandamiento, Lucas y Mateo lo recogen de una manera un poco distinta. Marcos lo recoge de una manera especial, de hecho, por ejemplo, Marcos es el único que lo pinta o lo presenta este pasaje como que si el escriba fuera no adverso, o sea, no le está tentando al Señor, sino que le está planteando una pregunta honesta, y no es una pregunta difícil ni truqueada, a diferencia de los otros. Preguntan preguntas difíciles. Esta pregunta de cuál es el principal mandamiento no es difícil, porque de hecho era una discusión de la época, ¿ya? Entonces no es una pregunta difícil, y por eso es que aquí le plantean con este tema y terminan con este tema de él, no estás lejos, ¿ya? A diferencia de Mateo y Lucas, que sí le hacen y le presentan como que le quiere poner una trampa igual al Señor, ¿sí? Entonces, lo que quería decir con todo esto es que estos pasajes, o sea, desde el capítulo 11 al final hasta todo el 12, es un solo pasaje, digamos, tiene un solo mensaje, ¿ya? Que es responder a la pregunta con qué autoridad hace el Señor Jesús de esas cosas, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes. Ahora, poniendo los ojos solamente en este pasaje, y me ayuda leyendo de Marcos 12, del 28 al 34. Por favor. Dice así, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y a ninguno osaba preguntar. Muy bien, gracias. Entonces, de aquí se pueden explicar muchas cosas. Sin embargo, hay algunos aspectos que quisiera recalcar. Lo normalmente o lo común que se suele enseñar, digamos, desde la tradición tanto católica como cristiana, heredera de lo católico, vale la pena decir, es que aquí el Señor Jesús está diciendo cuáles son los únicos mandamientos. ¿No es cierto? Se suele concluir eso. Y aquí cuando el Señor Jesús está respondiendo esto, está respondiendo cuáles son los únicos, y que en eso se resume todo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué le preguntan al Señor? El principal. ¿Cuál? Ya. ¿Y de pronto tienen alguna otra versión que diga algo diferente? Que no diga el principal. El más importante. ¿Alguna otra? Sí, en Marcos 12, 28.
¿Alguna otra versión de pronto por ahí que tengamos o por acá? Que no diga, en la Reina Valera ponemos cuál es el primer mandamiento. El primer mandamiento. Sí, el primero. De hecho, dice el primer mandamiento, parece que decía el más importante. Dice el primer mandamiento. Entonces, fíjense ustedes, no le está preguntando cuál es el principal, sino cuál es el primero. Entonces, esto es una pregunta lógica. Si hay un primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Entonces, le está preguntando no por cuál es el único, sino cuál es el que encabeza todo. ¿Ya? Eso es una cuestión de perspectiva nomás. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo le responde el Señor? El primer mandamiento es tal. ¿Ya? Y después dice, y el segundo es semejante. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes. Antes de aquello, fíjense que en el versículo 28 hay una introducción que solo Marcos hace respecto de esta pregunta que es interesante, que como les digo, deja de ser capciosa, deja de intentar poner una trampa, ¿ya? Y le dice, acercándose uno de los escribas, fíjense, que los había oído disputar, perdón, ¿cierto? Y ahí ponen y sabía. Ahí no dice sabía, ahí dice y vio, ¿ya? Y vio que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿No es cierto? Ahora, esta pregunta que de pronto para nosotros, les pregunto, ¿qué importancia tiene preguntar esto? O mejor dicho, ¿es importante preguntar esto? Es importante que cualquier cristiano, digamos, sepa cuál es el primer mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano Josué. Hermana Digna. Buenas noches. Sí, el primer mandamiento, ¿no? Es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y mire que luego ese primer mandamiento lo da porque Él es la cabeza, ¿sí? Y todo cristiano, todo hombre debe de saber que la cabeza es Dios. Entonces, por eso lo pone como el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, etcétera. Y luego lo considera como el principal. Mire que es importante, porque el primer mandamiento, como usted lo decía, ese es el primero, pero no el principal, dijo usted. Pero sin embargo, aquí en el versículo 30, dice al final, y este es el principal mandamiento. Entonces yo creo que lo ponen de cabeza de primero justamente porque todos debemos de saber quién es la cabeza, quién es el creador de todo lo que nos rodea. Creo que ese, para mi criterio, ¿no? Sería esa la razón. Porque los otros vienen por añadidura. A más que el segundo mandamiento también dice que es tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo. Y ese es el, bueno, los dos son tan duros, ¿no? Tan duros de aplicarlos, tan duros de aplicarlos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? El primero tenemos que reconocer que Dios nos dio la vida y así mismo nos las quita. Y el segundo, amar a tu prójimo. Tenemos que tener un gran corazón para amar a nuestro prójimo una vez que hayamos aceptado nuestros defectos para aceptar los defectos de nuestro prójimo. Porque si no, no podríamos amar, hermano Josué. Vale, muchas gracias, hermana Villa. Perfecto. ¿Alguien más se nos ocurre por qué es importante saber si es que hay siquiera un primer mandamiento? O sea, ¿por qué esta pregunta es importante? A mí me llama la atención. El primero, más importante, dice, o no es el primero y el más importante, este es el primero y más importante. Creo que es importante esto porque es el primero o el más importante. Yo mucho para más cuando es algo necesario, lo más importante es usted, lo otro te va a ayudar mucho, o sea, no puedes comprender. Vale, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante saber cuál es el primero? También se entiende de que el mandamiento
validan a los 10 mandamientos. O sea, los dos, mejor eso lo representan a todos los días. Ya, muy bien. Okay. ¿Por qué es importante? Porque de él deviene todo. ¿Cómo puede uno amar al prójimo si no ama a Dios? ¿Cómo puede amar, honrar padre y madre si no ama a Dios? Es decir, ese es el desencadenante de los demás. Se está viendo lo que dice el hermano Yerito, en esa traducción es el primero y el principal. El primero y el principal, porque de él viene todo. El amor a Dios desencadena todo amor al prójimo y a todos los demás. Entonces es la puerta que nos abre para una comunión íntegra con el Señor, y con él podemos cumplir el resto. Sin eso no podemos cumplir el resto. Así es. Ahora fíjense ustedes, lo que todos ustedes dicen se resume en lo siguiente: por prioridad, por poner orden. Ahora fíjense ustedes, esto que el Señor Jesús está diciendo, ¿está en algún lado escrito? No, quiero decir, o sea, esto que el Señor Jesús está diciendo, este es del primero y este es del segundo, ¿en algún lado está escrito? No. No, que sepa. ¿Sí o no? En Mateo 22:35 está haciendo la misma pregunta. Exacto, es el Está. mismo pasaje. Pero ¿Cuál es estoy el diciendo en el mandamiento? Antiguo Testamento, ¿está eso escrito en algún lado? Así que diga, el primer mandamiento de todos es este. Es como si el Señor habló a Moisés y le dijo, este es el primer mandamiento. No. No hay, está. no lo hay. Ahora fíjense ustedes, esto es lo interesante. ¿Por qué el Señor Jesús hace esto? ¿Ya? Por un lado, como les decía, no es una pregunta difícil en realidad, y en realidad lo que hubiera dicho el Señor, o cualquier maestro de la época, hubiera sido interesante. Por ejemplo, Gilel, ¿ya? El famoso Gilel el Viejo, ¿ya? Contemporáneo un poco del Señor Jesús, un poco antes, resulta que él había respondido el segundo mandamiento que es para el Señor Jesús, pero solo que lo puso de manera negativa. Le dijo, el mandamiento, que lo resume todo, le dijo es, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. El resto es comentario, dijo él, ¿ya? Y esto precisamente resume y recuerda que este tema de esta pregunta de qué mandamiento es el primero, es el primer mandamiento, va primero, es primero, por un lado, una discusión de esa época. ¿Ya? Es una discusión que había en esa época y el Señor Jesús tomó una postura, digamos, que no se alinea a lo que había en esa época, vale la pena decir, pero pone lo siguiente, y es una forma, lo que el Señor Jesús aquí no se está sacando del bolsillo, digamos, de esta interpretación. Por eso les preguntaba, ¿está en algún lado escrito? Como tal, no, pero podemos intuir de algún lado que esté escrito así. ¿En dónde? Más allá del versículo. ¿En dónde? ¿En dónde está escrito que primero hay que amar a Dios en términos generales? Dos tablas. Y por eso, pues que fíjense ustedes, porque dice el primero y el segundo. Lo que está haciendo alusión inconscientemente está haciendo una interpretación, se quiere, o una, digamos, una nueva perspectiva a cómo entender los 10 mandamientos. Ya, que esa es la declaración, como se suele decir, de independencia de las promesas del Señor. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? No. Los 10 mandamientos, como las 10 promesas. No. ¿Cómo Yo soy el comienza? Señor tu Dios. Exacto. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí o en contra de mí. ¿No es cierto? Ya. De ahí, ¿qué sigue? ¿Qué otro mandamiento sigue? No te harás imagen, todo lo que hay en el cielo, en la tierra. El tercero es, Un rato. no. Ay, digo, no tomes No levantes el nombre de tu Dios para cosa vana. El cuarto, Te acordarás y guardarás Shabbat. exacto, el día del Shabbat. Ya, y de ahí hasta ahí son 4. ¿Y el quinto cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense ustedes, del quinto para abajo, no más dicho, los 4, siempre se ha dicho eso. Los 4 primeros tienen que ver mucho con Dios. Y los 5, los 6 de abajo, tienen que ver mucho digamos, con los seres humanos. De tal manera que fíjense ustedes, lo que el Señor Jesús aquí está, de hecho, está citando Deuteronomio 6:4, porque dice Shema Israel, con más, está enunciando Deuteronomio 6:4, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y el otro está citando Levítico 18, si no estoy mal, 19:18. Está citando Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo. ¿No es cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya?
Ahora bien, el asunto es que aquí el Señor, como les digo, lo que está haciendo es explicando, o digamos, si se quiere, interpretando el tema de las dos tablas. Y lo que está diciendo, fíjense ustedes, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, él responde que no es uno. O si se quiere, es uno, pero son dos. Porque fíjense ustedes cómo habla él. Dice, el primer mandamiento es, y el segundo es. Entonces, ¿cuántos son? ¿Uno o dos? El asunto es que para el Señor Jesús, los dos son un mismo mandamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto no recuerdo, otra vez nos remite allá al monte Sinaí cuando dio las dos tablas en un solo acto. Y cuando entendemos esto, que, como decíamos, no se puede amar al prójimo si no se ama a Dios, y no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo, es lo mismo. Y de esto es lo que habla un montón, y por eso es que Pablo incluso lo dice, lo demás ya es, demás es añadidura. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo en Romanos, en muchas partes, los apóstoles resumieron la cosa. Y en algún momento se estaba olvidando de amar al prójimo y se les hizo caso, se les hizo acuerdo que tienen que amar al prójimo. Y en otros lados se estaban olvidando de amar a Dios y se les hizo caso de que tienen que amar a Dios. Porque nosotros hemos tenido la mente dividida, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero si hubiéramos leído, digamos, con más atención las palabras del Señor Jesús desde el inicio, nos damos cuenta que para el Señor Jesús no hay dos mandamientos. Porque le preguntaron cuál es el primero. Y él dice, el primero es, y el segundo es. Entonces, para él no son dos, es el uno. O sea, es un solo mandamiento, el amar a Dios y el amar al prójimo. Eso es lo que quiero decir. No hay división ahí en la mente del Señor Jesús. Así como no hay distinción entre el contenido de lo que estaba en los 10 mandamientos. Nosotros, para entenderlo, es que toca dividirlo para Dios, para los hombres, bla, bla, bla. Pero si ustedes ven, son el decálogo ahí completito. No hay a dónde correr. ¿Sí me explico? Ahora fíjense. Es cierto, y vale la pena anotarlo, algún dato curioso aquí, que si alguien le puede leer Deuteronomio 6:4, ¿cómo dice? Y vamos a comparar cómo consta acá en Marcos. 6:4, ¿cómo dice? 6:4 Deuteronomio. dice, sí, 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué más? Y es decir, que llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, hasta ahí. Entonces, fíjense, ¿cuántos aspectos pone ahí? ¿Con qué nomás hay que amarle al Señor? Con tu corazón, con tu alma ponen ahí y con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Y vale la pena decirlo. Ese versículo hay que, digamos, siempre echarle su ajustadita a tuerca, ¿cierto? Porque por un lado no dice ni alma y no dice ni fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cómo dicen? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no es cierto? Después con todo tu cuerpo, ¿ya? Y después con toda tu abundancia o recursos, que es lo que dice, ¿ya? Que si ustedes se dan cuenta es todo lo que engloba el ser humano. El corazón, la parte emotiva, intelectual, si se quiere, sentimental, motiva, tal. Después del cuerpo como tal, lo físico y la abundancia, los recursos que tenemos de la mano. Las riquezas, poco, mucho que tengamos, con todo eso. Hay que amar. ¿De acuerdo? Pero ahora fíjense ustedes, en Marcos, ¿cuántos aparecen? ¿Con qué nomás hay que amar al Señor según Marcos? Y ojo que son las palabras del Señor. Y amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Aparecen 4. ¿Y ahora? Es que cuando dice todo tu ser, ahí está. Y ahí hay un problema, ¿ya? Porque para esto, digamos, nosotros podríamos hacer una interpretación, es que la mente queda en el corazón, es que la mente queda en realidad acá, es que en realidad la mente queda acá. Porque el que queda sobrando, digamos, en realidad, corazón es cardias en griego, y eso sí nos suena hasta ahora por el cardiólogo, ¿cierto? Cardias es corazón y se corresponde al hebreo lev, ese no hay pierde, ¿cierto? El otro, el que dice alma, es en griego psige, ¿no es cierto? Que es el que traduce alma incluso hasta ahora, y es el que traduce nefesh. En ese tampoco hay pierde. En el que traducen fuerzas, ¿ya? Que ese se me fue la palabra en griego. Sí, pero en griego. No es dinamis, es dianoias. No, ese es mente. Isgis, ya. Entonces dianoias es mente, ¿cierto?
Sí, no, y es mente. Entonces, el otro, el que dice fuerzas, ese se corresponde con el meod, el fuerzas mismo de allá, de Deuteronomio. El que queda sobrando es el que en nuestras Biblias traducen mente, o sea, el tercero. Ese es el que queda sobrando. Y la pregunta es, ¿ma per qué? Mente. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué el Señor Jesús está aquí añadiendo, si se quiere, un cuarto elemento? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que lo está haciendo? Y que añade justamente la mente. Porque no sé si verdaderamente la Mashiach será. De Cristo, ¿qué más? Emociones. Las emociones, ¿qué más? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Ah, No, está ahí explicando alguna de las doctrinas. Quiero escucharle. El hermano Eric suele decir que es una dupla, ¿no? Que, por ejemplo, nefesh y mente, o sea, alma y mente es uno solo, ¿no es cierto? Esa es la una. Pero también, por ejemplo, escuché que hay otra y entendí también que, por ejemplo, se puede entender en realidad mente con el poder contra las fuerzas. No puedo escucharlo. O sea, con mente con el último. O sea, lo que el Eric explica es que como hay cuatro, el uno es clarito, el último también. Que queda sobrando es el tercero. Entonces, el Eric suele decir, estos dos van juntos. Lo que pasa es que el Señor los divide, los desdobla, lo explica. Entonces dice, con todo tu ser, que incluye también tu mentalidad, ya tu mente. Pero, esa es una forma. Pero, lo que yo les pregunto más bien es, sin dejar de lado eso, es, el hecho es que aquí está apareciendo una más, y que si somos más estrictos, cuando uno revisa, por ejemplo, la traducción de la Septuaginta de Deuteronomio 6:4, no aparece el men. No aparece. Entonces, opción 1, lo que dice el hermano Eric. Pero opción 2, es que está añadiendo el Señor Jesús algo. Que está queriendo enseñar algo más. Y aquí viene el asunto. Lo que pasa es que fíjense ustedes. ¿Qué aspecto, digamos, qué aspecto de nuestra humanidad o, digamos, de nuestras capacidades que el Señor nos ha dado se ha estado ejercitando mucho en todo esto? En todos estos pasajes que hemos leído. Sino la mente. O sea, y no solo la mente, la inteligencia, el intelecto. Entonces, fíjense ustedes, aquí el Señor Jesús, si bien puede estar desdoblando uno, en realidad la mente se correspondería no con el psique, sino con la palabra lev, con la palabra corazón. O sea, esta palabra, la tercera, se correspondería con la primera. Y lo que el Señor Jesús estaría haciendo es en realidad como un paralelismo, en donde pivota el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Sí, entonces nos estaría diciendo así, fíjense, hay que amar al Señor para que se arme pares, ¿ya? El Señor Jesús dice, hay que amar al Señor, ¿ya? Con todo el corazón y con toda la mente, que es lo mismo. Corazón y mente, si se quiere el corazón, los sentimientos, la parte emotiva, con la parte intelectual. Pero no solo el intelecto, sino la parte racional bíblica, si se quiere, ¿ya? Y después con el nefesh, con el ser, que es la parte física, interna propia, y lo físico, que no está en mí. ¿Sí me explico? Es otra forma de entenderlo, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Lo repito? sí. Ya, ok. Para ver como un dualismo. Ajá, como para ver en parejas, para ver un dualismo, ¿ya? O sea, lo que estaría desdoblando no es el nefesh, no es el ser, el alma, estaría desdoblando el corazón. Pero como para que se den cuenta que en realidad esto que igual, como para que veamos, esto que el Señor Jesús está desdoblando, que aquí está dividiendo, en realidad no son sino cosas o una forma pedagógica del Señor, sirve con todo. ¿Ya? Es una forma pedagógica que Dios tiene que decir con todo. Por si te queda dudas, con tu interior, con tu exterior, con tu tuyo y con lo que además tú tienes. Perdón, aquí hay una traducción que dice, ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Ahí está. Fíjense. Le faltó uno. Sí, o sea, es que este es Deuteronomio 6. Ah, ok. Exacto. Entonces, fíjense, le está interpretando, pero va por ahí, ¿ya? Y le entiende. ¿Por qué? Porque para nosotros toca explicar las palabras, porque si les digo, ahora, fíjense ustedes, si nos tomamos el mandamiento de manera literal, el Deuteronomio, no tiene sentido.
Porque ¿cómo yo voy a amar con todo mi corazón? ¿Me explico? O sea, no puedo yo amar con mi corazón. O sea, el órgano, ¿cómo puedo llamar literalmente con todo mi corazón? Que sea con el Con el hipotálamo, o sea. hipotálamo, exactamente. Pero uno dice, yo te amo con todo mi corazón. Claro, si yo le digo, te amo con todo mi hipotálamo, estoy insultando. Claro. Entonces, fíjense, por eso les digo, si el mandamiento, o sea, el mandamiento desde ya, desde que fue dado el mandamiento, es para interpretarlo. Porque el corazón evidentemente no es del miembro, no es del órgano. Yo no puedo amarle al Señor con todo el que bombea. ¿Me explico? Entonces es un mandamiento que toca explicarlo, toca entenderlo en una manera no literal. ¿Lo vemos? Entonces ese es el asunto. Y normalmente, como les digo, la forma fácil de entenderlo es como normalmente se suele decir, ¿no es cierto? De que hay que amar a Dios con todo. ¿Cierto? Pero eso, si bien puede sonar fácil, digamos, puede sonar entendible, en realidad lo que está haciendo, a veces, lo que pasa es que el Señor, o más dicho, el ser humano, en lugar de entenderlo así de manera lógica, necesita que le den pautas. Y lo que pasa, ¿por qué? Y aquí les la pregunta, ¿por qué entonces si el Señor Jesús aquí está añadiendo, en este contexto fue necesario que añada, os explique o sobreexplique esto que también hay que amar al Señor con toda la mente? Como dice, me alaban con la boca, pero su corazón está lejos. Fíjense, corazón. Hacen como rutina. Exacto, en la mente, fíjense. Con entendimiento. Exacto. No hay Y entendimiento. fíjense, en el contexto que ha habido un montón de personas que de labios le hablaban, pero su corazón, su mente, y no es que su corazón, ¿qué estaba lejos? Su interpretación. Eso es lo que estaba lejos. El problema, me parece a mí, es que a veces nosotros repetimos cosas que oímos. Exacto. Y lo memorizamos, pero no procesamos inteligentemente, y por eso es que a veces inclusive tenemos un concepto diferente de Dios, de lo que es Él, de su naturaleza, y de nosotros en relación de Él. Ajá. Porque dice, cantaré, sí, pero también con entendimiento, cantar con entendimiento. Exacto. Y todas las cosas, ¿se acuerdan lo que dice incluso allá en Josué? Cuando él dice, no, ¿acaso no te he mandado que te esfuerces, que seas valiente? Para que cuando hagas todo esto, hagas las cosas pensando, que hagas las cosas conscientes. No le dice para que hagas, para que todo te vaya bien, no. Le dice para que hagas las cosas con conciencia. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿por qué el Señor Jesús aquí añade esto? No solo como una sobreexplicación, sino porque en realidad ahí el entendimiento de las personas estaba por otro lado. Y pudieron haberle estado amando con todo su sentimiento, con toda su devoción, pero hay una parte dentro de eso que había que explicar, en el contexto aquí de Marcos, que es el contexto de las interpretaciones. Que a veces uno no se da cuenta que eso también es importante. A veces uno cree que es suficiente con ir a un determinado lugar o lo que sea, y ya está. O cantar una determinada canción y ya está. Y hay que hacer el recorderis de lo que dice aquí el Señor Jesús. Realmente le estamos llamando al Señor con el corazón, que se quiere con la parte emotiva, así, lo que nos mueve, lo que pulsa y tal. Realmente le estamos hablando al Señor con nuestro cuerpo, en todo, con todo el cuerpo, ¿no es cierto? Y ahora habrá que ver, con toda la abundancia, o sea, con todos nuestros recursos están a la disposición del Señor. Y ahora, yo creo que esto de Marcos nos viene de pelos, porque hay que preguntarnos también si es que le vamos también al Señor con nuestro entendimiento. Es decir, si nuestro razonamiento bíblico es de amor al Señor Jesús. O sea, se corresponde. ¿Me explico? Y fíjense, cualquiera de los escribas, fariseos, de ahí, ¿qué dirían? ¿Qué se les puede dudar? ¿Qué se les puede cuestionar a estos que están sirviendo en el templo de que no aman a Dios? Si se levantan temprano, están toda la cosa, tal, y además invitan a toda la gente a ser santos, pulcros. ¿Me explico? Ya, hacia vista gorda, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más se le puede decir? Pero resulta que si es que le preguntábamos, ¿no es cierto? Es que le preguntábamos a uno de estos, lo que el Señor Jesús aquí está diciendo es que pueden estar amando con todo, pero resulta que se olvidan que el corazón también tiene que ver con esto del entendimiento.
Por eso es que este pasaje, como lo presenta Marcos, es un episodio más intelectual. Porque fíjense, lo que aquí se está dando no es una discusión, es una aprobación. No le preguntan como el otro para tentarlo, según Marcos. No le pregunta para tentarlo. Le hace una pregunta lógica, conducente, digamos, procedente. El Señor le responde y todavía le termina alabando. No estás lejos. Y este le aprueba y dice, bien has dicho. Bien has dicho. Y el otro dice, no estás lejos. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué todo por este tema de la palabrita menos? Es porque, por eso les digo, si me quedo en el pasaje, no avanzo. Entonces me quedo en el pasaje y digo, pero ¿por qué? Y es que el psique, es que la nefe, es que no sé qué, me puede hacer un embrollo en las palabras, ¿ya? Y resulta que no, la respuesta estaba en el contexto. Entonces el contexto nos dice que la mente, el entendimiento, la comprensión de ellos no estaba amando al Señor. Entonces fíjense ustedes que es una cosa muy fuerte el decir, ya ahora, ¿será que realmente le amamos al Señor con toda nuestra comprensión? Y ahí es donde muchas veces se puede fallar, porque a veces nosotros no amamos a Dios con todo el entendimiento, sino a veces con nuestra emoción. Exacto, solo con el lef, o sea, solo con el corazón. La emoción, entonces, por eso es que nos puede mover una canción. Qué lindo, cómo estuvo el culto, la reunión, lindo, bonito, pero es lo estético, estamos hablando. Pero ¿qué aprendió? ¿Cómo le afectó su vida para él? Todo estuvo bonito. Entonces nosotros muchas veces damos lugar más a las emociones que al intelecto, al entendimiento, ¿no? Entonces esto es una forma de hacernos pensar que no debemos movernos por esas emociones o cosas así, que son tan pasajeras. ¿Por qué no puedo estar en este momento como Pedro, no? Si hay que morir por vos, yo muero. Claro. Pero cuando le dijo, vos eres uno de los que sabe, dijo, no. Entonces llega un momento que uno emotivamente no puede estar dispuesto a todo, pero ya llegado el momento donde uno llega a entender, ahí es el punto. Exacto. Entonces cuando uno llega a entender y amar a Dios con el entendimiento, nunca se va a apartar de él. Sí. Pero cuando uno le ama con emoción, con esa calentura y eso, bien puede ser que hoy estoy, mañana no estoy. Me gusta escuchar a veces. Y hay algo que me gusta. Hay que tener cuidado también en muchos estudios. Para sobre, no entiendes a creer que tú sabes. Por eso es que dice que es importante orar. Entonces, este entendimiento a que no quieres atado a estudiar, a tener una a aprendizar, pero sin descuidar es importante que la gente es su dirección más, ¿no? Como la tienen los mismos escribas que le Exactamente. Por eso es que viene el mandamiento, es dual. Por eso es que el mandamiento es dual. ¿Por qué? Porque nosotros, lastimosamente, tenemos la idea de que uno es el que estudia y viene derrama toda su sabiduría. Y los demás decimos amén, gloria a Dios, aleluya, cuánto sabe este hermano y que nunca se muera. Porque si él se muere, ¿quién nos enseña? ¿No es cierto? Y no, el asunto es que no es así. ¿Y por qué funciona y por qué el Señor invita a que se hagan estos espacios lo más? Porque aquí, aunque no lo crean, se está pasando un filtro. Porque yo, al menos, Dios bendito, no he entendido que no es que yo considero que, como solo yo sé, puedo decirles piedras. ¿Y ustedes me creen? No, de donde yo parto es cada uno de los hermanos que escuchan, tiene algo dentro de sí. Dios les da su espíritu. Tal vez no conozcan griego, hebreo, ha leído todo lo que uno puede leer, pero tienen el espíritu de su santidad dentro que va a filtrar la cosa. Y si es que en algún momento yo digo alguna cosa que no es, estoy seguro que alguno o varios de ustedes podrán saltar y decir, no. Y ahí yo tendré que decir, perdón, sí, tienen razón. Porque yo no estoy aquí en un momento, o sea, no estamos aquí en un espacio en donde yo solo yo y nadie más que yo sé. Y los demás apunten y después hay prueba. No. Mi perspectiva, mi punto de partida es que todos compartimos lo mismo.
El asunto es que Dios me da la oportunidad de profundizar un poco más y de plantear una perspectiva diferente a lo que ya hemos visto. ¿Me explico? Pero no parto yo del que, como no saben, no. No, por eso les he dicho siempre, esto de alguna manera ya sabemos. ¿Me explico? Entonces, fíjense, el Señor Jesús está ahora hablándonos en un lenguaje que nosotros comprendemos y que estaba ahí, pero valía la pena destaparlo, si se quiere. Ahora, lo que decía Dieguito, el asunto es que cuando una persona estudia y tal, que de hecho lo estamos a eso llamado todos, ¿no es cierto? Pero el asunto es que no puede una persona, y es, digamos, incoherente que una persona se dedique solamente a estudiar. O sea, no existe, o sea, digamos, ¿por qué? Porque hay un concepto previo que es un concepto de pueblo. Porque si se quiere, aquí estamos hablando en el contexto de los 10 mandamientos, ¿cierto? Les dio los 10 mandamientos, ¿a cuánta gente dio Dios? ¿Solo a Moisés? No. Y es más, Moisés, ¿cuál era una de las tareas de Moisés? Si no la de, esto no es para vos. Tú, Moisés, coges y le dices a todo el pueblo. Fíjense. Entonces, no era que hay un secretito entre Dios y Moisés y que no salga el secretito de aquí, porque si no, imagínate que sepa todo el pueblo esto. Por eso se acuerdan ustedes que cuando el Moisés, ¿no es cierto? Y le escoge a los 70 y unos 2 no fueron, ¿cierto? Y se quedaron ahí, igual les llega. Y Josué se enoja y dice, Señor, Moisés, les mando a callar. No, pues, ¿qué diera yo? Porque todos fueran así. Porque la idea es que todos comuniquemos esto. Ahora, ¿esto cómo se entiende? Con la otra cara, si se quiere, del mandamiento. Que esto, fíjense, en todo caso, está hablando de una manera personal, si se quiere. Porque dice, amarás. ¿Quién? Tú. O sea, esto nos está hablando a cada uno de nosotros. Pero esto se complementa con los demás. Cuando dice amarás, ¿cómo es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ya? Después, no robarás, no matarás, no asesinarás, no codiciarás, etc., no mentirás, tal. ¿Esos qué tienen que ver? Hacia el otro. Si se quiere, los primeros mandamientos, si lo quieren ver, es de yo hacia Dios. Nadie tiene por qué saber eso, digamos. O sea, no, por así decirlo, o sea, nadie tiene injerencia en esa relación única de mí entre Dios y yo. ¿Me explico? Pero los otros sí. Y ahí es donde se complementa todo. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, fíjense, estos 2 mandamientos resulta ser uno, y ese es el principal. Y ahora, por eso es que esto, por ejemplo, estos son, y vale la pena recordar, y a propósito, por eso es que esto viene siendo mitzvah, y ahora sí lo digo en hebreo, mitzvah, lo que nosotros traducimos mandamiento, que en español nos suena a orden, a una imposición, o sea, amarás, ¿cierto? Tiene varias esferas. Una esfera o una forma de verlo es que es como dirían los programadores, es un comando. De hecho, en inglés es commandment, precisamente la palabra. Es un mandamiento, pero en un sentido, digamos, si se quiere, legal. ¿Por qué? En el derecho tenemos una figura que se llama un poder. No sé si de pronto en algún momento nos ha tocado hacer alguno. ¿Qué es un poder? Es un documento mediante el cual yo le atribuyo, le doy a la otra persona capacidades que no tenía para que haga determinadas cosas por un determinado tiempo y de determinada manera. Sin eso, la persona no puede hacer. Y si los hace, es ilegítimo. Está mal. Lo mismo que en computación. Si yo le digo a una máquina, si yo no le doy a la máquina o al programa la orden, el comando precisamente de hacer, la computadora no puede. Simplemente no tiene. ¿No es cierto? Es así, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es así. Confirmo. Sí. Confirmo para confirmar. Así es, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo. En nosotros no hay el amor a Dios en el ser humano. Por eso es un mandamiento, porque el Señor nos da esa potestad, esa capacidad para poder hacerlo. Por eso es que usted le dice a cualquier persona que no sea cristiana del mundo, ame a Dios, y realmente no puede. No puede, no entiende, porque es que no está en sí, no tiene. ¿Cómo yo le voy a exigir a una persona que no,
O sea, ¿cómo le voy a explicar? ¿Cómo yo le voy a exigir, por así decir, a una computadora en blanco que me haga un Word o alguna cosa así? No va a poder, es que no tiene el programa. Es eso, ¿ya? Entonces, lo mismo. Entonces, ahí viene precisamente la palabra mitzvah. Estos son mitzvot. Ahora, el asunto es que los mitzvot, los mandamientos, son de alguna manera estáticos o son, digamos, muy generales. Y eso se articula o se desarrolla a través de procedimientos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo sé o cómo yo amo a Dios? Digamos, o sea, cómo yo ejecuto, pongo en la práctica esto de que no hay otro Dios, no tengo otro Dios delante de sí. Por ejemplo, ¿cómo lo ejecuto ya? Dios, ¿cómo lo hago? Cuando no tienes ídolos en la casa, o si es que los tengo, los derribo. Bueno, hay varias formas. Exacto, hay procedimientos, pero fíjense, que se desprenden del mandamiento general. ¿Me explico? Eso es lo que hablábamos la anterior semana, ¿se acuerdan? Justamente es eso, ¿ya? Y por eso es que el Señor Jesús, y después la conclusión es, lo demás es comentario. Pero es por eso, porque es que estos principales son digamos, son los que dan vida a todo lo demás. Y por eso les decía, y por eso les comentaba, que incluso los procedimientos que constan en la Biblia, muchos de ellos no son aplicables hoy en día. Es imposible aplicarlos. Vayan ustedes a ver quién de aquí tiene un buey. ¿Y quién de ustedes tiene un buey acorneador? Imposible. ¿Ya? O quién tiene tierras, o sea, no hay. No se puede. Es que ese es el asunto. Ese es el asunto. Pero ¿por qué nosotros podemos contextualizar? Porque yo podría decir, a ver, la Biblia, lo que está escrito, lo que salió de, lo que está en Deuteronomio, lo que está en Levítico, no habla de carros, no habla no habla de siglo XXI, no habla de conexiones de internet, no habla de nada. ¿Explico? Y sería un argumento válido, hasta cierto punto. Formalmente hablando, me dirían, es que sí, aquí donde me dice que lea la Biblia en el tablet. ¿Ya? Pero ahí enseguida nos saltan las alertas, nos dicen eso sería tonto, ¿cierto? Sería muy abstruso, digamos, decir eso. ¿Por qué? Y ahí es la cosa, el asunto es que a veces no aterrizamos por qué. Porque es que lo que siguen incólumes es del mandamiento, es del término general. Y lo que hay que adecuar a nuestra vida son los procedimientos. Y por eso es que el procedimiento del buey acorneador, de cuando dejes destapado un pozo, ¿ya? O que cuando hagas un hueco, o que cuando encuentres dale, exacto, ¿ya? Eso que ahorita imposible ponerlo así, ¿no es cierto? Ahora nos inspira para decir, bueno, aquí no hay un hueco, no hay un buey acorneador, pero resulta que de pronto mi perrito sí lo mordió. Y yo sabía que mi perrito es bravo. ¿Ya? O dicho así, yo sabía que mi máquina está defectuosa y alguien lo operó y se lastimó. ¿Sí o no? Pero ¿por qué podemos hacer eso? Porque hemos comprendido que el mandamiento está vivo. Sí, testimonios que hace. Exactamente. Exacto. Y fíjense, y cuando un testimonio, o sea, no solo testimonio porque qué bonita la historia, porque qué bonito cómo pasó. Un testimonio, por ejemplo, los de Pablo, fueron procedimientos ya para su época. Lo del bozal del buey que trilla, lo del matrimonio que le tocó nomar ahí, ya un montón de cosas que le tocó a Pablo poner ahí unos puntos ahí, y de dicho sea de paso, para esa iglesia. De hecho sea de paso, lo que dice el estevita está en Corintios. Y de hecho, justo a propósito de esto, se le comentaba a Carmita, tengo yo la intuición de que el Primera de Corintios se escribe en un contexto de Pesaj. Se escribe en un contexto de Pesaj, y si ustedes le leen de corrido, léanse de corrido Corintios es una cátedra que da Pablo, entre otras cosas, de cómo poner en orden una iglesia que está hecho pedazos. Que esté en desorden. Porque se encuentra con una iglesia de hermanos que fueron salvos, que recibieron la noticia con gozo, pero se fue y comenzaron a vivir como les pintó.
Y Pablo después en cada capítulo les va dando, digamos, además de que va solucionando los problemas de esta época, en ese contexto, va dando una cátedra, si se quiere, para nosotros de cómo es que se resuelven los problemas de una iglesia que está hecho pedazos. Y la forma, en términos como generales, sobre lo que tratamos con mi esposa, es, Pablo no solo dice, pecadores, tales y tales, porque están aquí, están acá, están así, el Señor, no, cumplen y les caen. No, le dice, hermanos, ustedes he escuchado, y en parte lo creo, dicen a veces, ¿no? Ya, presumo que sí, que hay esto, que hay esto, que hay esto, que hay esto. Esto se resuelve así, así, asado, cocinado. Y estoy mandando a Timoteo para que ponga en orden eso. Así se resuelve un problema eclesial. No es solo diciendo, hermanos, yo un pecador, y cayéndoles ahí. Eso es como el médico que le dice, se enfermó, usted mismo, su culpa, y que no le da la medicina. Ya, exacto, tiene diabetes, ¿y para qué toma tanta callista? Yo le dije, y le cae encima. No, ¿me explico? Entonces, el asunto es que Pablo en Corintios, y por eso le decía, Corintios, si ustedes quieren verle con perspectiva de mitzvot y todo esto, está haciendo Pablo una interpretación de varios mandamientos ajustados a esa realidad, a la de los corintios. Por eso es que sería un error traspasar lo de los corintios, sin más, a cualquier otra realidad. Porque es que en Corintios dice, ¿me explico? Por eso es que caen en un error los que leen Corintios y dicen, por lo tanto, comed lo que está en el ¿cómo se dice? Comed lo de la, ¿cómo es? Lo de la carnicería, ¿cómo es? Todo lo que se vende de la carnicería, comed. Entonces se cogen de ese versículo y hicieron teología. No, eso que está diciendo Pablo ahí es un mishpat, es un procedimiento para los de Corintio en esa época, por la situación que estaban viendo ahí, ¿cierto? Y que ya ahora habrá que ver si es que esas situaciones, digamos, son iguales a las de alguna iglesia, de alguna persona, de alguna familia, como para decirle, vea, hay igual que Pablo. ¿Ya? Por eso es que Pablo ahí, yo por eso le decía a mi esposa, ¿qué estaría pasando en Corinto para que Pablo les diga, vean, no se casen? Porque si ustedes se preguntan, el matrimonio es divino y todo lo demás, pero ¿qué estaría pasando en Corinto para que les diga, vea, mejor no se casen? Así como están. Mejor, yo les sugería fuertemente que se queden como yo. O sea, pero preguntémonos, ¿qué estaría pasando? Como para que Pablo tenga esa postura de decir, en su contexto, mejor ni se case. Exacto. Y ahí mal se haría en sacar esa parte que le está diciendo a los corintios, por su situación, y decir acá, hermanos, mejor Pablo aquí dice clarito en 1 Corintios tanto, nadie se case. ¿Me explico? Entonces, fíjense, porque, y esto, como les digo, es cuestión de la mente, de la comprensión, que por mucho tiempo, como les digo, lastimosamente nos enseñaron la Biblia, pero no nos dieron el instructivo de cómo pensar. Ese es el problema. Porque entre otras cosas, ya les digo, se partió de un asunto, y eso les digo es algo que da mucha pena. Se partió de un asunto medieval, e incluso, como dirían los amigos sociólogos, eurocentrista, ¿ya? Y se copió el modelo de educación eurocentrista, ¿ya? En el que el maestro es el único que sabe. Y el alumno no sabe, y por lo tanto tiene que enseñar. Y lo que dijo el maestro, eso es. Y lo que dijo el curita, lo que dijo el pastor, eso es. Cuestionarle al pastor o cuestionarle al curita o al maestro es cuestionar al mismísimo Dios. ¿No es cierto? Y no es así. Yo les digo, eso no es así. Eso, por ejemplo, en el fondo es no amar a Dios con toda nuestra comprensión. ¿Me explico? Entonces, fíjense, ¿ya? Ahora, volviendo acá, y por eso les decía, todo este mandamiento es uno. Entonces, cuando pensemos en cuál es el principal, Dios le respondió, el Señor Jesús le respondió, es que hay uno que tiene dos caras. ¿Ya? Sí. Creo que cuando se hace estas preguntas, cuestionar. Y esto es
respetas, y esto no, y hay cosas que no entienden, pero no, pues solo en el cielo vas a es válido también ellos responder de alguna forma porque está escrito también. En el cielo lo sabremos. No, evidentemente, a ver, depende de muchas cosas, quiero decir. Lo que pasa es que también hay esto, digamos, lastimosamente, por así decirlo, en el medio, digamos, se formó la figura de que el maestro, el pastor, el líder, tiene que saber todo. Y exponer una debilidad del maestro era debilitar el sistema. Entonces, lastimosamente, también, inconscientemente, se enseñó que el pastor tiene que saber, es él el que tiene que saber. Y si es que él que tiene que saber no sabe, entonces tambalea todo. Y se pensó que por no responder una pregunta o por admitir algo, puede quedar en debilidad todo lo demás, cuando no es así. Entonces, por eso les digo, entendiendo cómo fueron formados muchas personas que no tuvieron la forma, tuvieron la culpa de aprender el evangelio como se enseñaba en esa época. Respondían así, evidentemente desde nuestra perspectiva, desde nuestra perspectiva y como estamos entendiendo ahora, podríamos achacarles un montón de cosas. Pero desde la perspectiva de ahí, se respondió como podía, hermano. Y que dicho de otra cosa, no está mal. Porque si en algún momento aquí nosotros llegamos a un punto en el que algo no conocemos, ¿qué diríamos? Bueno, es otra forma de decir que Dios nos revele. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Ya? Pero, digamos, no está mal, tampoco está bien. Digamos, en el contexto, tal vez la forma en cómo lo dijo no estuvo mal, pero evidentemente se pudo haber dicho de otra manera. O sea, sí, oye, y nos ha pasado. Hay muchas cosas que a veces se preguntan y yo mismo tengo duda. Y cualquier persona tendrá duda. Y la cuestión es, estudiemos un poquito más o realmente oremos que el Señor nos ponga. O alguien sabe, hable. ¿Ya? Porque no todo el que habla es el que sabe más. Es lo que les decía, no necesariamente yo sé todo o lo tengo que saber todo. Y el no saber algo anula todo lo demás. ¿No? Pues no, evidentemente no. Sería abstruso pensar eso. Sería ilógico. Sería ilógico también que por yo no responder algo, ya me anulen todo lo demás. Obvio. Entonces, ¿ves? Y tú mismo como profe, te pasará igual. Entonces, la forma que tú dirías es como por ejemplo, ¿no? A veces que profes igual nos preguntan a veces alguna cosa y decimos, la verdad esto no sé, déjame investigo y te respondo. Y ya está, que es honesto. O por último decir, la verdad nunca lo vi así. Ya, ahorita mismo, si te digo algo, te voy a decir cualquier cosa, pero déjame investigar y conversamos. Y es lo más lógico, porque es lo que les digo. Nosotros estamos acostumbrados a un modelo así. O sea, incluso, o sea, como les digo, hasta incluso cómo es la forma de las estructuras. Marca lo que dicen en educación una estructura vertical. ¿Sí o no? Marca una estructura vertical, incluso la forma en cómo o sea, todo inconscientemente va hacia eso, ¿ya? A marcar una estructura vertical, de arriba hacia abajo. Uno solito, bien iluminado, ¿no es cierto? Con que se le escucha, con amplificación y todo, eso marca mucho inconscientemente, cuando en realidad debería ser así, fíjense. El Señor Jesús mismo enseñó así. Él no se paraba al frente y decía, a ver, todos siéntense que yo voy a hablar. No. Y él mismo, aquí fíjense, les pregunta, a ver, ¿tú qué opinas? ¿De qué dice la gente? Caminando, se sentaba, hablaba, en la barca se sentaba, hablaba. Era un tema más horizontal. ¿Me explico? Porque la enseñanza debe ser así. No es una clase magistral. Por eso, bendito Dios, ahora que nos vemos, pero a veces sí me cuesta, cuando a veces pregunto y nada, porque el asunto es que, o sea, digamos, lo que se debe, lo que yo procuro es que se participe, que se cuestione, que levanten la mano, que haya un ida y vuelta. Ese es el asunto. Es claro. Y debería aún los cultos que nosotros llamamos, pues, ¿no? Ser así. Porque la enseñanza es horizontal. Y ahí es cuando se enriquece precisamente. Y no es mermado ni disminuido el maestro que en un momento dado nos ha hecho. Y el ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, en el caso de Moisés, que se pasaba sentado todo el día y quizás hasta la noche resolviendo los problemas y vino el suelo. Pues estás mal. Mejor delega a otros y tú vas a descansar porque casi te vas a morir.
Entonces, en la forma de administrar justicia, digamos, eran problemas que debían ser atendidos. Él en todo, porque ¿quién vio cara a cara a Dios? Y Moisés lo vio, aunque dice que las espaldas, ya. Pero una relación como lo tuvo Moisés, muy difícil es. Y sin embargo, él, con haber estado cerca de Dios, quizá no tuvo la idea de que debía delegar el poder o la administración a los demás. Tuvo que venir el suegro Jetro de Madián, que era, y le digo, mira, de esta manera. Y él aceptó y no se sintió disminuido, sino más bien fortalecido, porque desde esa perspectiva de administrar justicia, atendió mejor al pueblo. Y cuando podía, si a mí me ponen a atender 100, me demoraré a lo mejor un mes, 2 meses, pero si pongo a 10, voy a atenderlos a lo mejor en una semana. Entonces, esa dinámica de administrar justicia, solución a los problemas, cuando hay una diversificación, un poder compartido, una autoridad compartida, y él no se sintió disminuido porque vino el suegro y le dijo, haz de esta manera. Y así hay otros casos, ¿no? Cuando han venido, le han dicho, pero haz de esta manera, haz así. Y no se debe sentir uno, tal vez qué vergüenza que digo que yo no sé eso, porque nadie puede creer que lo saben todos. Todos sabemos algo, pero ignoramos también así mismo muchas cosas. Entonces, por eso, como digamos, la enseñanza debería ser así, tipo horizontal, en donde cada uno opina el tema, se comparte, y entonces ahí se enriquece todo, porque cuando uno participa, otro participa, se diversifican las opiniones y todo, y se enriquece, ¿no? Se enriquece. Y he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, inclusive en algunos países donde tienen este sistema de hacer el culto, inclusive no es uno tras otro como generalmente tenemos, sino así. Se reúne a ver, para este día, no es que yo prepare el sermón, no. Propongo esta lectura bíblica, compartamos. Y ahí cada uno, a mí me parece esto, me parece lo otro. Se socializa lo que les llaman ahora. Socializa, cada uno aporta, dice, sí, pero yo puedo complementar con esta otra lectura, y es un enriquecimiento enorme y todos salimos fortalecidos. El conocimiento se amplía, se tocan de diferentes puntos, porque aunque somos cristianos, cada uno de nosotros tiene su perspectiva, su punto propio, y cuando eso se vierte ahí en medio de la gente, del pueblo, esto es enriquecedor bastante. Entonces, esto es importantísimo lo que se está diciendo, porque el Señor precisamente él trabajó así, pues, ¿no? Así es. No era tipo cátedra. Era lo que ahora está de moda, socialicemos. Yo comparto lo que dice el hermano Miguelito. Dos cosas, ¿no? La primera es que creo que corrige al sabio y se hará más sabio. Es verdad que ahora que estamos en clases, somos 30 estudiantes, y claro, ahora me comparten la calle y me dicen, no pude enviar el deber porque en realidad no pude hacer tal cosa, ¿no? Entonces yo comienzo, le digo, muéstrame los dos, mientras yo le digo a ellos, hay 2, 3 respuestas de estudiantes, a mí me pasó lo mismo, solventé con esto. Entonces creo que la forma horizontal nos puede permitir enriquecernos más rápido y no tener una carga, como mencionas, solo, no a pesar de que hay comparto. Así es. Y eso es lo que digamos, al Señor lo que le gusta es eso. O sea, las estructuras, debe haber alguna estructura, pero debe saberse funcionar. La cosa es que fluye. El asunto es que fluye. El problema es que a veces se crean estructuras con un buen propósito, pero después lo que hacen es rabas, que es lo que les pasó a estas personas. ¿Ya? Entonces el asunto es que fluya, digamos, en general, independientemente de cómo cada uno se organice, pero el asunto es que fluye. Ese es el asunto de todo. Y para eso están los mandamientos, no para entorpecernos la vida, sino para que fluya, cosas. Para que nuestra vida, si nos topamos con algún momento, o sea, para eso están los mandamientos. Si en algún momento pecamos, nos equivocamos, no es para que nos quedemos ahí derrotados, de rodillas y todo. Para que diga, ok, aprendí, si me dolió, si es que hay que arrepentirse, me arrepiento y todo, y ya, levántate y sigue.
Por ejemplo, yo creo que en esta parte algo que es muy difícil discutir en este tipo de espacios es que el error y el pecado son parte también del aprendizaje. Diego, por ejemplo, ahora que también es adolescente y eso tengo podemos decirles, lo que tiene que entender es que tras el pecado hay una cosa. O sea, el perdón no viene de gratis, hay una consecuencia y él tiene que medir qué es lo que va a hacer. Y creo que ese entendimiento a todos nos aterra cometer errores, pecar. Es algo de lo que no queremos llegar. Cuando llega a pasar, asumir la consecuencia, entender que hay un perdón que también viene con la elección, el aprendizaje va a ser tenaz. Pero creo que esa parte es particularmente en los espacios donde se imparte a veces la palabra, no se dice. Por eso es que estas ideas de éxito, de que todo va a estar bien o que vas a tener una vida perfecta, terminan por lastimarte el doble porque no es real. Exacto. Hay un espacio. Así es. Muy, muy bien, exactamente. Entonces, fíjense, es que es de eso el asunto. Y lo que pasa es que con la Biblia, igual que como cuando hablan los filósofos, a veces se tiende mucho a ir a las nubes. Porque es que, ¿qué será? Una cosa así. Cuando en realidad lo que el Señor Jesús está diciendo, vean, o sea, pongan los pies en la tierra, por Dios. Pongan los pies en la tierra porque todo lo que está ahí es para que van acá. Y porque sabemos que nos vamos a equivocar. Ahora, el asunto es una cosa, porque si había cierto, en nuestro caminar nos vamos a equivocar. ¿Ya? Consciente, inconscientemente. Nos vamos a equivocar. El asunto es que hay que saber lidiar eso. Lo que no es admisible es que alguien permanezca ahí. Eso es lo que no es admisible. ¿Ya? Claro que permanezca ahí equivocándose. ¿Ya? Porque entre otras cosas, o sea, ¿por qué? ¿Por qué quiero decir? Entre otras razones, porque como somos parte de un pueblo, digamos, es lo que les pasó en el desierto, precisamente, ahí vieron. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que, quieran o no, estamos avanzando. Y cuando alguien persiste en pecar, detiene la marcha. ¿Qué fue lo que le pasó a María cuando pecó? María le cayó los 7 días la lepra, ¿y qué pasó? 7 días detenido el campamento, por culpa de uno. Entonces, del asunto no es solo responsabilizarle a la persona por sí, que es cierto, sino decirle, ojo, que si te equivocas, sí, el Señor nos perdona y todo, pero una de las consecuencias puede ser que nos detengas a todos los demás. Esto nos hace pensar también lo que dice el Señor, lo que nos dicen los evangelios, somos un cuerpo. Y yo no creo que alguien ande feliz y contento si la pierna está rota. Y no puede caminar. Otro. Que uno se ha golpeado un dedo aquí. Si hay veces con un golpe que uno se da un hueco que uno se hace, ya no se puede la mano, como que si uno tiene. Si tenemos el concepto de cuerpo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, yo digo a lo mejor con el pecado de uno, con la reincidencia, con el error en el que uno vive, ¿cómo está afectando al cuerpo? Exacto. Y a lo mejor si yo soy, qué sé yo, parte de la pierna o de pie, alguna cosa, y yo permanezco en el pecado, eso significa que mi parte que corresponde al cuerpo no está funcionando, por tanto, ese cuerpo, esa iglesia, no va a funcionar bien, porque yo estoy impidiendo que tenga toda la agilidad de ese miembro, esa parte, y entonces con mi vida puede ser mal testimonio o perseverancia en un pecado o lo que quiera, puedo estar afectando a todo el cuerpo y el cuerpo se puede quedar. Entonces, hay uno, ¿no? Una vez me afecté mi dedo del pie y se me hinchó, no podía ponerme el zapato, me tocó quedarme en la cama. Y se afectó todo el cuerpo por un dedo. Y así digo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo que somos, si hay uno que anda en pecado o dos que andan en pecado, todito el cuerpo se afecta. Entonces uno tiene que tener conciencia y alguien el entendimiento, ¿no? Entenderé que si yo soy parte del cuerpo y peco, no me afecto yo solo. Yo solito no, porque digo, no es problema mío, y no es problema mío, es que estoy afectando a todo el cuerpo. Entonces, eso nos debe llevar a la responsabilidad, a interiorizar de que si yo peco,
estoy afectando a todos y la iglesia no marchará. Uno dice, ¿qué será que pasa? ¿Qué será que ocurre? ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Lo que pasa es sencillo, hay pecado. Y el pecado es como un lastimado, una inhabilidad que se le da a un miembro. Con eso estando, no va a marchar por más que se le diga lo que quiera. Por más, y uno puede matarse diciendo, mano, ya, no hay tal. Mientras no mejore la vida de cada uno, no puede marchar el cuerpo. Entonces el Señor no en vano nos dice, es que somos un cuerpo, no somos miembros que andamos sueltos, somos un cuerpo. Mi responsabilidad es andar correctamente para no afectar al cuerpo. Entonces ahí no cabe aquello de que, bueno, es mi problema. Es mi problema. Claro. O sea, si te mueres, pero no es que ya me morí, se acabó, afecto al cuerpo. Cuando tenemos ese entendimiento, va a ser como una interpelación a uno mismo. O sea, yo estoy afectando al cuerpo con esto o no estoy afectando, o estoy contribuyendo a que el cuerpo funcione. Ese razonamiento creo que es muy válido y nos compromete a vivir una vida correcta para no afectarnos ni afectar al cuerpo. Exactamente, sí. Había estabas levantando la mano. O sea, yo no quería decir algo como yo me acuerdo que yo con esta iglesia cristiana, donde las consecuencias prácticamente son como desapercibidas muchas de las veces. Y alguien me dijo, mientras más pecado haya, el camino del pecado te lleva a la muerte. Bueno, y me pareció una lección importante porque eso tampoco se dice. Que además que puedes tener el perdón, que es una opción, porque el Señor es el camino de la vida. El otro camino que puedes escoger y que es tu responsabilidad es el de mantenerte en pecado, pero el fin de ese camino es el de morir. Entonces, era como para complementar el tema de que hay muchas cosas que habitualmente no se va a aprender porque tampoco conviene, que las iglesias o ese tipo de culturas tienen también sus propios intereses. Pero en este espacio que son espacios horizontal, la idea es que viene de este aprendizaje más real, ¿no? Oye, puede ser que sí, lo que tú decías hace un rato, la idea es que no esté de ahí mismo y hay que explicar bien las cosas. Creo que para nosotros al menos con el un poco diferente y pasando ciertos procesos, hay que él entienda que hay dos opciones. Por eso la explicación de lo que nos decía es tan importante, toda la explicación viene atada también a un proceso de racionalización. Eso es la vida. Bueno, tienes el mandamiento que te dice bien, al Señor, y obviamente amar al prójimo, como dice el papá de la iglesia, viene atado. Tienen que estar los dos para que el prójimo. Así es. No se suele aprender, pero me gustaría que nos da la oportunidad de. Exactamente, fíjense, y es lo que decía incluso en el Talmud, está corregido, así está recogido, decía, no se olviden que un mandamiento lleva a otro mandamiento, y un pecado lleva a otro pecado, y en las dos es el efecto bola de nieve, o sea, comienza chiquito y cuando te das cuenta es una cosa nueva, tanto para bien como para mal. Así es, ¿usted ve? Yo iba a preguntar de lo que decías, ¿no? A veces es como, bueno, más que todo la pregunta de cómo afecta a una persona al cuerpo, a la iglesia. Si solamente el tema como espiritual, como dijiste, tú a veces se piensa espiritualmente, afectar, como de qué manera afecta, pues es algo más concreto. Por ejemplo, digamos, en una empresa se entiende, ¿no? Si el trabajador es malo, pues afecta todo el proceso de trabajo. Acá, ¿cómo es? O sea, ¿pero cómo? O sea, creo que se evidencia creo que se evidencia en todo, o sea, digamos, en la familia especialmente, por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿no? Como decía, sí, pero bueno, digamos yo, estoy pecando, ¿cómo se afecta a otra persona? Es una buena pregunta, digamos. La forma en cómo puedo entenderlo es a través de lo que cuenta la Torah. O sea, precisamente a partir del episodio de María. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, el asunto es que se le puede ver en términos de avance, digamos. Términos de avance. Porque quieras o no, o en términos de enfermedad de un cuerpo. ¿Ya? O sea, incluso, o sea, pero igual es en términos de avance. Porque cuando
pueblo de Israel estaba avanzando por el desierto, uno pecó, se detuvieron todos. Y cuando uno se lastima, tiene una afección o lo que sea, por un dedo, como decía mi papá, te puedes quedar en cama. Te detienes. Entonces el asunto es eso, que no hay avance, que no hay progreso. Es como que si yo no estoy avanzando, no ayuda a avanzar a los demás. Exacto, te quedas, y es lo que suele pasar, o sea, en las familias lo que suele pasar cuando a veces hay pecado dentro de una familia, digamos, el asunto es que esa familia se estanca. Por retrocede. Ajá. Claro, sí es. Retrocede. Porque, por ejemplo, en el caso del pecado de Acán, ¿no? Uno pecó. Y en Siquito. Sí, que son bastante fáciles de ver eso. Ahora, por ejemplo, en una iglesia, digamos, ¿cómo afecta en una iglesia? Hoy en día, más frialdad, más emoción, y no hay esa vivencia, ¿no? Entonces, hay muchas veces que o que hay gente que dice, bueno, yo me voy al culto y ya estoy, no. Entonces, en la iglesia podrá haber un montón de asistentes, pero no hay vida. Puede que haya más frialdad, a veces uno no sabe cómo están los hogares, puede haber problemas en los hogares, ¿no? Puede haber un enfriamiento en cuanto al espíritu, en donde la gente en la casa no lee la Biblia, el papá no es sacerdote del hogar, digamos, en un sentido, en donde, verá, hay hogares en donde la mujer hace una cosa, el marido hace otra. Y los dos no tienen una compaginación para remar en la misma. No, hay veces que los otros igual están así. Entonces, ese es un retroceso que se da, ¿no? Puede ser en la asistencia, puede ser en la atención, en el compromiso. Por ejemplo, hay veces que uno, en las iglesias que se ve, pues no había, uno puede decir, hermano, vamos a hacer esto. Supongamos que hayan 20. Los 20 le pueden decir sí, pero ¿cuántos realmente hacen? O sea, ¿cuántos están comprometidos? Y el avance que uno ve, mejor dicho, el crecimiento, el mandato es crecer. Un cuerpo sano crece, pero un cuerpo enfermo no. Entonces puede estar impedido, por ejemplo, de hacer evangelismo, discipular a la gente, comprometerle a la gente en la obediencia que Dios nos decía. Entonces tendremos gente fría, indiferente, gente que lo mismo le da Chana que Juana, lo mismo que le da hacer, no hacer, lo mismo le da ir, no ir. Entonces, tenemos gente así. Ese cuerpo está afectado, ¿cómo crees? Y también creo que la otra forma, digamos, es que como partimos de la idea de cuerpo, y digamos, lo que tenemos acá es bonito porque, fíjense, hablamos de un solo lenguaje, estamos en la onda, estamos hablando, se puede hacer esto de, como dijimos la anterior semana, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando una persona se estanca, una de las cosas es que, aunque sea uno de una familia, incluso en el proceso de aprendizaje se nota, porque es que se descontinúa, incluso, y lo que se hace, lo que se genera incluso, es que esa familia o ese núcleo o esa persona o esas personas, como se desligaron, entonces comienzan cada cual por su lado y comienzan como tal. Entonces es ahí. Pero digamos, lo que se dice en términos generales creo que es eso, o sea, se estanca. O sea, hay un miembro que se estanca. Que no progresa, que no crece. Y digamos, ahí tiene ahí desde el asunto, o sea, el asunto, por un lado, o sea, se le puede ver de dos formas, creo, tanto de una perspectiva como de viaje, o sea, en donde el que si es tanto que se estanca, oye, o sea, es en realidad, oye, parece que en realidad no quieres avanzar. O sea, si no quieres, mejor te dejamos y te quedas y nosotros nos fuimos. O en un tema médico, si es que el órgano ya no vale, no está actuar. Y el cuerpo sí. Entonces es eso, o sea, en realidad la forma es que deja de funcionar en lo que sea. O sea, por ejemplo, ya el papá no es deshacer del hogar, lo mismo, los hijos por su lado, etcétera, etcétera. O sea, se ve así, se comienza a desligar. Y el asunto es que, como a diferencia de lo que se hizo con María, no se toma acciones correctivas. Porque como veíamos, a veces, digamos, lo más fácil en estos casos es ver el error. Ese es lo más fácil. Es decir, no eres tal cual, tal, has estado cocinando. Pero lo que no se ve, y digamos, para estar tentados de hacer eso, hay que hacer procedimiento completo, como nos enseña Pablo. Hay que determinar el mal, pero determinar por qué está mal, o sea, en base de qué mandamiento, o sea, qué mandamiento está
¿Por qué sabemos que está mal? ¿Ya? O sea, ¿por qué bíblicamente sabemos que está mal? Y después decirle, esto se corrige así, haz así, asado, cocina. Y te mando un proceso de acompañamiento en el que te ayude a salir. Esa es la forma. Y para eso se necesita una estructura, un cuerpo. Es el asunto. ¿Sí? Entonces, es eso, digamos. Fíjense ustedes. ¿Sí? Ahora bien, gracias por todas sus participaciones. ¿Y qué les parece si avanzamos un poco? Entonces, fíjense que precisamente eso. Que la pregunta del Vitán me vino, o sea, ¿cuál es el fruto del Ruach, no? Si el Ruach está, si estamos llenos de él, ¿no? Porque pues estamos llenos del mundo o de cualquier otro ánimo, de cualquier otro, o estamos llenos de la mente de Dios. Entonces ahí comienza aquello de los frutos, del fruto más bien del Ruach, ¿no? Y justamente empieza por amor. Pienso que una persona que no está en amor no va a tener gozo. Pienso que una comunidad que no está floreciendo en el amor tampoco tiene gozo. Y pues las otras cosas seguramente tampoco, ¿no? Entonces, y creo que esto del amor está hablando de una, bueno, yo estaba viendo el tema de los matzá, ¿no? O sea, ¿qué significa mismo, no? Y yo tenía una idea, que un matzá es el cuerpo sin pecado de nuestro Señor. Así medio fácil, ¿no? Pero vi que es más que eso, ¿no? O sea, más bien es el cuerpo de la humillación. Él, bueno, pero finalmente es algo que tiene es algo, me gustó encontrar ese versículo de Juan donde dice que Jesús encuentra a Natanael y le mira de lejos bajo la higuera y le dice, he aquí un verdadero israelita, es auténtico. Sí, entonces, como que el amor tiene esa autenticidad. O sea, no tiene doble cara, es uno, un solo corazón, un solo núcleo y pues se puede equivocar porque pues, lleva esta carne, pero su esencia es como del espíritu de la santidad, de la mente de Dios, ¿no? Entonces una comunidad que persevera en esa mente va a ir floreciendo. Pero claro, si ya no estoy en comunión con los hermanos, ya estoy en comunión con otras cosas, se va notando, ¿no? Se va apagando, ya no participan, ya no hablan, ya no me congrego, el Shabbat ya no es importante, es otra cosa la que está primero, y el Shabbat, bueno, si es que me alcanza el tiempo. Entonces esas cosas, porque amar, ¿qué significa? Una sensación linda de cómo te amo, no. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces uno tiene que estar vigilando en ellos, ¿no? El Shabbat, yo tengo que preparar toda la semana para guardar el Shabbat. Habrán excepciones, que hay circunstancias que no se podrán evitar y no sentirse condenados por eso, pero ¿en qué está el corazón? ¿Dónde vigila? Pues si no vigila, si cualquier otra cosa es primero y eso es segundo, entonces no hay amor. Y si no hay amor, no hay gozo, no hay paciencia, no hay paz, no hay shalom, no hay, todo se amontona. Y de repente alguien dice, ay, pero si yo leo tanto la Biblia. Pero ¿de qué me sirve que yo lea si no le pongo asunto, como dice la Jimena, ¿no? O sea, si no pongo todo aquí, como dice el corazón, la mente, una sola cosa, yo voy en esta senda, esto me llena, ¿no? Entonces eso, y claro, nos debilitamos, se nota ya, una frialdad, una bajeza, hasta que Dios en su bondad de alguna forma sopla su abanico y hace que los carbones se enciendan, ¿no? Porque fiel es Él empezó la obra y la termina. Si somos hijos, bendito Él, porque Él va a terminar, como sea va a terminar. Pero debemos alentarnos unos a otros al amor, o sea, hacer lo que hay que hacer. Y eso le decía a la Jessie, justo hablábamos de esto, ¿no? En este tema del amor. A veces uno piensa solamente en el amor, en este sentimiento idílico, la parte romántica. Pero si usted se fija, el amor del Señor a través de qué lo plasma. De sus mandamientos, de sus de las tablas y tal. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que firmamos cuando nos casamos? Contrato. La Jessie a veces, antes me sabía diciendo, es que, o sea, yo quiero que a ti te nazca, no tengo que estarte diciendo. Y yo le decía, yo le decía, ¿por qué? Y él decía, no, dime. No, dime. Pero después yo les decía, no, dime, ¿sabes por qué? Porque es mi obligación amar. Y él decía, no, pero es que te tiene que nacer. Decía, sí, es que en serio me nace, pero hay cosas que a veces nos tenemos que hacer acuerdo que también es una obligación, que puede ser reclamado.
explico? Que puede y debe ser reclamado si no se está cumpliendo. Y de hecho, si no nos olvidamos, todos los mandamientos son reclamables. Todos. O sea, por ejemplo, si es que, imagínense, Dios guarda, pero si es que algún rato algún papá se siente no honrado por su hijo, puede decir, hermanos, mi hijo no me está honrando. ¿O no? Es decir, ¿qué pasó? Intervenimos y tal, y le pegamos y tal. O viceversa, ¿ya? O mis papás no me están amando. Hermanos, o la esposa no me da el alimento. Exacto, no me da el alimento. O sea, por ejemplo, incluso fíjense que el apóstol Pablo le tocó eso precisamente cuando les dijo, he escuchado que entre ustedes los casados ya ni conviven. Está bien que se separen por un tiempo, pero únanse, pero después vuelvan juntos. Es decir, aún pues, y cumplan el deber conyugal. O sea, incluso los casados nos dice, no es cuando quieran, cuando esté todo romántico, cuando se den las condiciones, en el aniversario. Llegado el caso, es deber. ¿Me explico? Ya. Entonces, fíjense, todos los mandamientos son exigibles. Por eso mi esposa puede exigirme, ámame. Y yo tengo que decirle, sí, señor, claro que sí. ¿Cómo que no? Claro. Y le decía, no, es que no me nace. ¿Qué dirá la Jess? No me importa si no me nace. ¿Y quién ha dicho que te tiene que nacerte? Creo que uno de los retos para quienes estamos casados a veces es caminar en el mismo ritmo en el camino del Señor. Por ejemplo, yo puedo leer y yo le puedo decir a Diego, leamos, y el Diego me va a decir sí, pero la segunda tal vez me va a decir despuesito, o después se va a olvidar. Es algo que yo le decía a Diego, es la relación con Dios es personal, debes dar tú las maneras, o tal vez aunque no sea visible que estemos los dos, debe haber un mover que nos permita tener ese espacio de intimidad con Dios, que es creo personal, además de que obviamente también lo hacemos por él. Pero, ¿qué tan sano es eso? Porque, por ejemplo, parte de tampoco es como presionar, como todos los días tenemos Diego a las 6 en punto y estamos ahí, sino que son procesos como cómo los puedes llevar en este tipo de madurez espiritual, que es tal vez no imponer, pero sí precautelar que al final cuando estamos ante el Señor, rendiré cuentas también de mi esposo. Exactamente. Sí, lo que ahí me acuerdo, por ejemplo, es, a veces se le suele ensalzar mucho a Job, como una persona muy justa porque oraba todos los días por sus hijos. Pero ahora preguntamos, ¿cuántos habrán pecado? Habrán sabido pecar, para que sea necesario que intervenga todos los santos días. Y ofrezco lo que hago todo el más todos los días. Eso nos da una cuestión, y es una cosa que digamos, o sea, solo que nuestros hijos sean así de pecadores, ¿ya? Como para que estemos así, o que la situación lo amerite. Pero, digamos, en términos generales, ¿ya? Lo que quiero decir, hay casos y casos. Yo mal te podría decir, porque creo que eso es un mishpat familiar, porque mi situación de hogar no es igual que la de Esteban ni de la de ninguno de los que estamos acá, ¿ya? Y lo que sí les puedo decir es, no les puedo decir todos los días a las 6 tienen que sí o sí no van a estar pecando, su hogar se va a ir al traste. No, porque depende de muchas cosas. Lo que sí es necesario es que haya el momento. Si es que un día no se puede, está bien, ese día no se puede. Si me dicen más luego, ¿cuándo? Ya, más luego, ¿cuándo? Ya, y si me dices, hoy no, mañana, mañana. O si es que me dices, ¿sabes qué? En este mes vamos a estar bien complicados, tú sabes, vamos a leer solo los lunes y los martes, qué sé yo. Ya, pero sale de eso y retoma. Ya, pero también es una cosa, el asunto es que no se vuelva religioso, porque ya les digo, porque a veces si no, uno tiende una de dos, o tiende a hacer eso mandamiento y como que hoy no leí, y después, o le toma muy a la ligera, no hay problema, hoy no leo, mañana leo el doble, o el año que viene leo todo el año, y todo lo demás, y no, el asunto es que estos mandamientos están para algo. Y uno pregunta, ¿por qué es que, por ejemplo, a un niño se le tiene que enseñar las tablas y tiene que estar ahí con las tablas?
¿Hasta cuándo? Hasta cuando sepas. Exacto. Pero cuando ya me sé, te voy a decir, no, te vuelves a repetir la tabla del 7. Y en la universidad, antes de acostarse al camilito, ¿te sabes? No, hoy no repetiste la tabla del 7. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque todo es cuestión de aprendizaje. ¿Me explico? ¿Es sano que los hermanos leamos, por ejemplo, la Biblia y todo lo demás? Sí. ¿Se debería hacer? Claro que se debería hacer, pero con un propósito. Porque si no se hace con un propósito, cae en vano. Porque si no llega ahí, en el principio que Dios los cielos y la tierra, ya porque estoy con la pura, gracias a Dios, amén, gracias Señor, ya leí. Y no es así. Entonces el asunto es que ¿para qué es que me pongo a leer la Biblia? Solo por cumplir, es decir, hoy sí leímos. Y volvemos a lo del inicio. O sea, hoy sí leímos, pero hoy, ¿qué pasó? No sé. Entonces puedo leer tranquilamente un versículo y yo les digo, o sea, en tiempos de apuro, más vale un Señor bendito, acompáñanos en este día, Señor, estamos atrasados, guárdanos, protégenos, Señor, oramos, nos damos el beso, y te bendiga, no te olvides del almuerzo, la manzana, lo que sea, y corre, ¿ya? Antes que tener en el principio, amén. ¿Me explico? Porque el asunto es tener para qué hago eso. Entonces, y eso es lo que les decía, y es lo que a veces uno siempre se pregunta en las iglesias, ¿no? Imagínense alguien que tenga 10 años de cristiano. ¿Ya? Si ponemos de a 54 domingos por año, 54 por 10 son 540 mensajes que habrá escuchado en su vida de cristiano. ¿Cuánto se acuerda? ¿Cuánto realmente se aprendió? ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que voy. Entonces, estos mandamientos, digamos, estos procedimientos, deben perseguir un objetivo. Entonces, yo por eso mal te puedo decir todos los días, o pasando un día, o una vez al mes, porque es que depende qué les funciona incluso a ustedes. ¿Ya? ¿Qué quita? Por ejemplo, yo personalmente necesito un buen espacio para poderme desenrollar y todo lo demás. A veces Jessy suele verme como pongo un libro, otro libro, otro libro, la compu, la tablet y todo lo demás, y así hago yo, ¿ya? Pero cuando ya voy a conversar con ella o alguna cosa, a veces ni siquiera abrimos la Biblia. Si simplemente te acuerdas cuando dice esto, sí, comenzamos a conversar y cuando nos damos cuenta ya son las 2 de la noche, las 2 de la mañana. Conversando, dice, ay, hay que dormir. ¿Ya? Entonces, Ahí está el principio del que es cabeza. Él tiene que saturarse para poder fluir y que se dé naturalmente, no esclavizadamente. Como los padres modelan para con los hijos van a hacer lo que ven a los padres, entonces la cabeza tiene debajo un orden de sujeción, entonces todo se va a ir sujetando, si es que esto está haciendo bien el trabajo. Exactamente. Entonces eso les digo, mal yo les diría, hermano, tiene que leer todos los días. Uno diría, es que realmente tiene que no saber nada para que lea todos los días. ¿Sí o no? Es lo mismo de Job. Para que ore todos los días por sus hijos, es que realmente los hijos están complicados. ¿Me explico? ¿Ya? Pero estando bien los hijos, ¿por qué tendría yo que estar pidiendo que Dios los perdone todos los días? Intercediendo por ellos. ¿No les parece? Claro, por eso les digo. Por eso les digo. ¿No es cierto? Pues, pero sí sé que mis hijos están bien y todo lo demás. Digamos, es en vano. Lo mismo, porque todo persigue un objetivo. Entonces, si el objetivo de leer la Biblia en familia es aprender algo, es conectarse con el Señor, eso se puede hacer una vez a la semana, 2 veces al día, lo que sea, lo que funcione para la familia y que les cohesione. Y ahí yo ya no podría decir, ustedes 2 veces a la semana, ustedes todos los días, usted sí, necesita una semana solo. O sea, no puedo decirle algo así, porque creo que necesita ahí sí cada uno una autoevaluación y decir, miren, nosotros incluso podemos toda la semana, podemos tomarnos el tiempo de ver y todo lo demás. Hay lugares en los que no. De acuerdo a la realidad de cada familia, porque puede ser que a veces nosotros estamos de viaje, por decir que entonces no se puede estar juntos, todo eso. Entonces ahí es de acuerdo a la realidad de la familia. Pero que se haga. Exacto, y que se cumpla el objetivo. También eso, o sea, creo que es entendiendo el objetivo, porque si tú entiendes para qué lo vas a hacer.
O sea, lo haces hasta con más conciencia y Exacto. porque, por ejemplo, la otra vez teníamos que ver algo de hablar con la familia de Jimé y queríamos justamente hablar de un tema que habíamos, yo me acordaba de un mandamiento y decía, ahí está, busquemos. Entonces nos pusimos a leer y buscábamos y aprendimos y lo pues compartimos. Y ese fue como objetivo. Se hizo en esa ocasión así. Exacto. Está todo hecho con entendimiento, con raciocinio. Exacto. Como Lo que dice, estamos dando hablando. un culto racional. Exacto. Lo que estamos O sea, viendo sí acá. sea un versículo o una oración, pero con un culto racional. Exacto. Para amar al Señor con el entendimiento. ¿Ya? Con el entendimiento. Fíjense que es lo que ha detonado todo eso. Como dicen en Corintios. O ahí mismo, en el 33, 12:33. Exacto. Dice, el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. Entonces, fíjense, es la forma como entendemos. En perfecto español. Entonces, fíjense, ¿no? Y lo que le dice el escriba, le dice, por ir terminando, y perdón que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero dice, no. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro excepto él? Y esto está citando, dicho sea de paso, Isaías 45:21, le cita el escriba, ¿ya? Que ahí está esta parte de Dios es uno y no hay otro. Y después dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que los holocaustos, es decir, los sacrificios. ¿Ya? Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntar. Y con esto quería comentar, terminar, que esto de que ya ninguno osaba preguntarle, se entiende que los demás se callaban. Y resulta que hay un libro que se llama el Génesis Rabá, o el Bereshit Rabá, que es un libro, un comentario de Génesis. Y cuando llega el pasaje de que, ¿se acuerdan ustedes de cuando Jacob viene vestido con los con las vestiduras de Saúl? Y le dice, su olor es el de Saúl, pero dice, su voz, la voz es de Jacob. Y dice, ¿por qué la voz de Jacob es diferente? Se comienzan a hablar. Y una de esas cosas dice, porque la voz de Jacob, dicen ellos, no, es casi muy bonita, dice, la voz de Jacob, la voz del pueblo de Dios, comienza con el Shema Israel. Comienzan diciendo, con el Shema Israel, que es el primer mandamiento. E incluso en esa explicación que consta en el Bereshit Rabá, les digo, dice, cuando el pueblo de Israel dice, Shema Israel, los ángeles callan. Dice así, o sea, se hace un silencio, porque en realidad, y es muy interesante que aquí justamente termine y nadie más lo hace preguntar. Entonces es algo bien interesante. Y fíjense, me vino a la mente también algo parecido. ¿Se acuerdan ustedes lo que veíamos en Ruth la anterior semana? Que cuando ya la Ruth le dice, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, y donde tú mueras, yo ahí muero y todo lo demás. Ahí se acabó. Ruth, Noemí quedó callada. Entonces fíjense, tiene sentido el tema de que cuando alguien confiesa que el Señor es su Dios y que se asuma todo lo demás, no hay más discusión ahí. ¿Ya? Fíjense ustedes, es decir, que la proclamación de la soberanía del Señor sobre las personas es lo que callan, básicamente. Entonces, dicho eso, creo que podemos terminar por hoy. Y perdón que nos hemos extendido un poquito, pero creo que ha sido bueno. Sí, creo que ha sido bueno. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta adicional por ahí. Exacto. Entonces, de pronto, tal vez alguna pregunta ahí por ahí. ¿Preguntas? Más preguntas. ¿No? Ok, entonces creo que podemos terminar. Se llama Israel. Bendito Dios.